¿Qué tal, estimados amigos de Cancer O'Clock? Bienvenidos a este episodio en el que celebramos dos cosas. Una, ya tenemos aquí al doctor Aranda de regreso. ¿Cómo están? Gracias por aguantarme. Y por no aguantarte. Y aguantar a Garibay de quedarse solo. Es una realidad. Y bueno, yo no le agradecí a la doctora Ilse que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Ilse, sí, por prestarnos tus conocimientos. Y su tiempo. Sí, te dejo saludos. Y la segunda... ¿Qué tipo de saludos? De que no le quedes tan bien. No es cierto. No, muy agradable la doctora Ilse. Y dos, también, pues más que celebrar, es conmemorar el Día Nacional de Concientización contra el Cáncer de Próstata, que es 29 de noviembre. Entonces, a sabiendas de esto, queremos ampliar un poquito más sobre cáncer de próstata. Yo creo que está perfecto. Es una de los número 3 en cáncer, el número de cáncer a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo el primero en hombres mexicanos. Exacto. Que es una causa importante de problema, de morbilidad y también de mortalidad, tristemente. Totalmente. O sea, siguen muriendo muchos hombres mexicanos por cáncer de próstata cuando muchos de ellos podrían curarse de o podrían vivir a pesar del cáncer de próstata con muy buena calidad de vida. Y mucho tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que el cáncer de próstata, al hablar de cáncer de próstata, es una enfermedad muy amplia, ¿no? Claro. Todos los casos son muy diferentes. Hay casos desde el paciente totalmente asintomático, o sea, que no tiene ni una molestia y que pues, a veces lo detectamos por un estudio, ¿no? Por un estudio, versus aquel paciente joven con una enfermedad más agresiva, sí, que avanza y bueno, parte de lo que queremos platicar son estos nuevos tratamientos, ¿no? Me comentaba la doctora y me comentabas tú, Gary, que en el episodio pasado lograron tocar un poquito el tema de cuando la enfermedad está local, se puede dar un tratamiento local en lugar de cirugía con radioterapia. Así es, y platicábamos que dependiendo el riesgo, esta clasificación de riesgo que usamos, pues puede haber mayor probabilidad o menor probabilidad de que el cáncer regrese a donde se originó de manera local. Entonces que tenemos dos opciones principales, que es tratamiento con radioterapia radical, en intención radical, cuando el riesgo es alto, o podemos utilizar cirugía cuando el riesgo es bajo de que el tumor regrese. A mí me gustaría justo empezaste a decir dividir según las categorías de riesgo, ¿no? Sí. Para poder dividir en estas categorías necesitamos principalmente, ahorita se me vienen a la mente dos factores, me falta el tercero, pero ahorita me acuerdo. Una es el antígeno prostático, que generalmente es con lo que empezamos haciendo esta búsqueda de enfermedad, ¿no? Un antígeno prostático es en sangre, sí, y dependiendo si es del 1 al 10, de 10 a 20 y de más de 20. Así es. Pero otro de los factores es un factor que le llamamos Gleason o clasificación de Gleason. Y ese solo lo podemos obtener a través de revisión de patología, a través de una biopsia. Entonces el paso inicial para el diagnóstico del cáncer de próstata va a ser siempre tener el tejido. Así es. Y creo que aquí es importante hacer ese hincapié porque todavía tenemos pacientes que llegan a la consulta y tal vez ya llevan 6 meses, 1 año, 2 años en tratamiento. Pero sin biopsia. Y entonces al final del día pues, no pudiste corroborar que en realidad sí sea un cáncer de próstata. Y por otro lado, pues no lo puedes clasificar en este tipo de escalas, ¿no? De riesgo, ¿no? Y el tercero era el tamaño. ¿Y dónde está en la próstata? El tamaño del tumor, justo, sí, que es una parte muy importante. Es decir, antes de escoger el tratamiento para un paciente, necesitas pues, conocer lo más que se pueda a ese paciente, sus comorbilidades, decíamos en el episodio previo, si tiene más enfermedades, si tiene alguna expectativa en específico, y también esta escala de riesgo para poder escoger qué tratamiento es el que más le conviene. Ya incluso hay desde hace años estos modelos matemáticos que son como calculadoras accesibles en internet que podemos usar en el consultorio, meter los datos y tratar de calcular qué tanta probabilidad hay de que ese tumor se haya salido de la próstata, que esté invadiendo la cápsula, si está invadiendo vesículas seminales o los ganglios. Microscópicos, si está en los dos lados de la próstata. Claro. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, recordando un poquito la biopsia, pues si es nada más para diagnóstico y tamizaje, son 12 fragmentitos que se tienen que tomar. 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo.
Sí. Entonces, dependiendo del número de esas lesiones, pues va a ser la categoría y toda esta información que bien nos dices de pronóstico y respuesta. Justo así, entonces con toda esa información ya reunida, que sí te puedes tardar quizá un par de semanas en hacer todo esto, pero puedes ir sobre suelo más firme, creo yo, para escoger el mejor tratamiento para cada paciente. Y esto me lleva a que no se nos pase otro detalle, y es, la vez pasada platicábamos la doctora Muñoz y yo acerca de pues las dos opciones principales, las más frecuentes, ¿no? Que es cirugía o radioterapia con intención radical y bloqueo hormonal. Pero existe otra opción que muchas veces obviamos, y es tumores que salen con un antígeno prostático específico muy bajito, menos de 6 o 6. Tumores que tienen un Gleason, es decir, este grado de tumor, muy bajito también, 6 o menos. Y que en esas 12 biopsias son muy poquita la proporción que es tumor. La mayor parte es tejido sano. ¿Hay alguna otra opción, Jorge? Sí, sin embargo, no todos los pacientes les encanta y es entiende, complicado explicarla, claro, ¿no? Es complicado. Pues para eso es este episodio, ¿no? Platicarlo un poquito. Esa opción se llama vigilancia activa. Exacto. ¿Y en qué Entonces, hay tres, ¿no? O sea, vigilar, ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, quitarlo con una cirugía o quemarlo con radioterapia. Sí. Esto va a depender, justo como bien dices, del tipo de paciente y qué puede tolerar el paciente, porque luego cuando le dices al paciente, oye, hay una opción de no hacer nada, te voy a decir como que no le va a hacer nada a mi cáncer, tengo cáncer, ¿no? Por favor. Y se quedan así, y es como, no, espérate, o sea, sí se puede hacer esta vigilancia siempre y cuando se haga bien, ¿ok? Sí. Y esto creo que es importante. Si tú como paciente, tu médico o tu doctora te ofrece esta vigilancia activa, lo que quiere decir no es de que no se haga nada. Lo que se van a hacer son estudios y vigilar, como bien lo dice la palabra, observar si el tumor crece o si aparece, porque luego es tumor microscópico que no se puede medir. El antígeno estarlo midiendo, si sube o baja, pero también, y esto a veces se nos olvida, la vigilancia activa requiere biopsias. Sí, eso también. ¿No? Y también es un tema de estar realizando esta biopsia, y la verdad es que las biopsias tienen sus complicaciones. Costos, riesgos y molestias para el paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Infecciones, etcétera. Entonces, no es que no hagas nada, es que vas a darle un seguimiento a ese tumor. Sí. Y en el momento, y también esto es muy importante, en el momento que modifique esa biología del tumor, ahí es cuando vas a dar un tratamiento. Sí. Ahí me gustaría hacer esta pausa y una acotación muy en específico, George, y es el hecho de no hacer nada o en apariencia solo vigilar un cáncer es porque una de las partes buenas de que sea un tumor, una enfermedad tan frecuente, es que tenemos muchos datos. Es decir, podemos predecir quizá un poco mejor que con otras situaciones de tumores menos frecuentes qué puede pasar acorde a estos parámetros. Es decir, con un Gleason bajito, con un AP bajito, con un tumor muy pequeño, con poca invasión, es mucho menos probable que ese tumor evolucione a volverse un problema para el paciente. Es decir, que se sienta mal por ese tumor o que lo lleve a enfermedad o muerte. Y también veamos que el paciente puede ser un paciente que ya tiene otras comorbilidades. Así es. Y que tal vez someterlo a una cirugía, someterlo a radioterapia, puede ser más riesgoso. Puede ser más riesgoso para la calidad y cantidad de vida también del paciente. Exacto. Entonces no está mal si te ofrecen esa vigilancia activa. Puede ser una opción. A mi gusto es una buena opción para cierto tipo de pacientes. Ahí es como empecé. No todos los pacientes, aunque sean candidatos a una vigilancia, se quedan tranquilos con la misma. Y al final, pues hay que tomar también en cuenta no solo las comorbilidades, la edad, el tipo del tumor, sino las preferencias del paciente, el que prefiere. Claro, las expectativas del paciente, ¿no? Dice, oye, sabes que yo no voy a estar tranquilo, no voy a poder dormir. Si solamente me vigilo ese cáncer. Y cada 4 o 6 meses que me tengan que volver a hacer la biopsia, etcétera. Claro, estarte haciendo exámenes, incluso vigilar la velocidad a la que puede incrementar ese antígeno, ¿no? Y fíjate que ahí también yo quisiera acotar algo en cuestión del equipo multidisciplinario. Sí.
Porque generalmente quien da esta vigilancia activa no somos nosotros los oncólogos médicos. Sí, ¿no? Es el otro especialista que es urología. Y a veces va a sonar un poquito gacho, pero no va por ahí, ¿no? O sea, en el sentido de que urología es una especialidad quirúrgica. Y en general, cirugía... Saben operar muy bien. Urología saben operar muy bien. Pero lo que es consulta y de consulta de seguimiento a veces como siento yo que se les puede cuatrapear. Puede ser que no, perdónenme colegas, pero para eso es el equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, al final del día las biopsias las hacen los urólogos, etcétera, pero tal vez el seguimiento pudiéramos apoyarles como oncólogos en dar esa vigilancia activa a nosotros también. Vamos, que cada quien tiene su área más fuerte, ¿no? Y digamos, el urólogo pues, puede detectar al paciente, puede dar el tratamiento quirúrgico, conoce muy bien muchos de estos parámetros. Me ha tocado trabajar con colegas que lo hacen son muy excelentes, bien. O sea, es raro el que... Pero vamos que nuestro trabajo en oncología médica en gran medida es conocer la biología de ese tumor, es decir, tratar de predecir qué problema te puede dar o no un caso determinado. Y tal vez no todos se deban de operar. Exacto, ¿no? Entonces creo que ahí cobra gran relevancia el que podamos hacer equipo y que podamos darle al paciente una atención integral, justamente, el que podamos tener una comunicación fluida entre, en este momento, urología y oncología médica, pero no limitada a ello. También el radiooncólogo, como veíamos, también, digamos, el especialista en nutrición, el psicólogo, terapia, incluso necesidad de terapia sexual, porque esto también puede implicar necesidades especiales para estos pacientes. Terapia sexual, colocación de sondas, porque a pesar de que, o sea, son muchas cosas que a veces se nos olvidan y hay que estar retomando, ¿no? Claro. Yo diría que, por favor, ve con tu urólogo, pero selecciona un urólogo que tenga muy buena comunicación con más especialistas. Totalmente, ¿verdad? de acuerdo. Creo que es importantísimo. Y también no solo hacia los urólogos, sino también ve con un oncólogo que tenga una buena comunicación con otros especialistas. Sí. No, o sea, creo que tú buscas esa comunicación, ¿no? Claro. Y saber que a veces, si uno no te puede ver, el otro, o sea, que se platiquen entre ellos. Claro. Para que no haya doble estudio, ¿no? Porque luego también eso es horrible. Bueno, no horrible, pues, pero... Es más molesto y costoso para los pacientes. Para el paciente cuando es que el urólogo, y se da mucho, ¿sabes dónde? En instituciones públicas, donde el urólogo los ve cada 6 meses y les pide el antígeno prostático y el oncólogo los ve un poquito más frecuente y de repente tienen un laboratorio del 1 de noviembre y otro del 3, y otro del 3 o del 4. O sea, y ahí... O sea, es más costoso, hay que aunque coordinar. Sea público, y hay que coordinar, ¿no? Entonces, esta creación de equipos desde etapas tempranas yo creo que es algo importantísimo y cada vez más se están creando más centros integrales, se están creando más equipos multidisciplinarios, más clínicas, ¿no? Que la clínica de próstata, la clínica de mama, clínica de pulmón, ¿no? Claro. Eso se da mucho en hospitales grandes como cancerología, nutrición. Aquí en Puebla se está creando, pero... Es poco. Es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo para nuestros pacientes, el tener justamente esa fluidez en la comunicación, hacer acciones coordinadas para tratar de manera adecuada a los pacientes. Yo creo que ese es uno de los puntos más relevantes a tratar. Y creo que nos está ganando el tiempo otra vez. Pero no te preocupes. Sí, pero pues yo creo que mejor abordamos la siguiente parte del manejo de próstata, que es próstata metastásica. Bueno, en un segundo episodio. Me gustaría mejor cerrar aquí con conclusiones fuertes, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos que nuestros pacientes, nuestra audiencia se lleve a casa de este episodio? Que se empieza yo a ver, la vez pasada, digo, no en la anterior, sino en la anterior empecé yo. Tienes que pagar que te fuiste. Y no, lo siento. A ver, urgencias son urgencias. A ver, amigo, yo me quedaría, punto número 1 y esencial es... Si tienen la sospecha de que tienes un cáncer de próstata, ya sea localizado o metastásico, se necesita tejido, se necesita una biopsia para, si es local, categorizarte en una etapa de riesgo y determinando eso presente un tratamiento definitivo o inclusive dejarte en vigilancia activa. ¿Ok? Sí. Y punto número 2, siempre lo digo, pero la comunicación efectiva en el equipo es
lo que mejor le va a ayudar a ese paciente. Claro, me parece una gran conclusión yo. Yo diría mis 2 puntos. Creo que en el mismo nombre lo dice. Si es cáncer y de próstata, necesitas un oncólogo y un urólogo. No, que está muy claro. Necesitamos un equipo interdisciplinario, como ya lo dices, con una comunicación fluida. Por favor, paciente, si tienes un diagnóstico nuevo de cáncer de próstata, considera tu equipo. ¿Quién te va a atender en equipo? Y 2, recalcar que hay más de una opción para el tratamiento de próstata localizado. Y es desde la vigilancia activa, que no es solamente ver qué pasa, sino estar muy al pendiente. Y si parece que va a pasar algo malo, entonces das tratamiento. Y si no parece, pues entonces te puedes ahorrar los costos y molestias y riesgos potenciales de los tratamientos. Y 2, hay también radioterapia y hay también cirugía como alternativas defendiendo tu etapa de riesgo. Yo agregaría ahí, por ejemplo, en casos de muy alto riesgo, se puede dar tratamiento hormonal aunado a esta terapia definitiva por cierto número de meses o años, ¿no? Entonces, platícalo con tu urólogo, con tu oncólogo de confianza para ver si eres candidato también a este tratamiento hormonal en estas sillas. Y yo creo que lo que no se vale es dar un tratamiento hormonal En una etapa localizada. es una etapa localizada sin biopsia, porque luego nos llegan pacientes así. Y no solo sin biopsia, sino sin una etapificación adecuada, como ya decías tú, y sin un tratamiento local, porque bien podría solucionarse el problema o mantenerse quieto a mucho mayor plazo, y a mayor plazo estoy hablando de años, en lugar de meses. Totalmente. Entonces creo que sí es muy importante, una vez más, comunicación. Pues bien. Si les gustó este episodio, recuerden darnos like, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, pongan sus comentarios y estamos al pendiente de ustedes. Que tengan un muy buen Día Nacional de Concientización contra el Cáncer de Próstata. Excelente. Salud.